Patricia González Viñoli, feminista, directora de la Asesoría para la Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo, mamá de Catalina, politóloga y militante del IR. Bueno, el saludo me corre también como parte de los 8 minutos. Buenas noches a todos y a todas. Agradecerle a los compañeros y las compañeras de Proyecto Miramar por la invitación. Voy a leer, porque como pidieron que escribiera, voy a leer, así no me pierdo de nada. Bueno, la pregunta era si es necesario un nuevo acuerdo político. Nosotras, nacidas en los 80, en los 90, llegamos al Frente Amplio con la convicción de que la izquierda unida era también nuestra responsabilidad. Llegamos en los 2000 a votar por primera vez en las elecciones que permitieron la llegada del Frente Amplio al gobierno. Admiradas de ustedes, de sus procesos, de sus historias, de las batallas que ganaron y también de las que supieron resistir. Llegamos a un proceso político con historia, con muchos años de acumulación, con acuerdos tácitos, con líderes, con referentes, con formas y con discursos. Aprendimos a mirar el mundo con los lentes de la desigualdad de clase, sabiendo que existen condiciones materiales de existencia, que hay mucha gente que no tiene oportunidad de soñar, que era inconcebible que los niños comieran pasto, que ante la decisión siempre primero estaba el plato de comida, que teníamos el desafío de la igualdad y la justicia y la responsabilidad de hacerlo realidad. Creíamos en la izquierda reflejada en la rabia de la injusticia, en las lágrimas contenidas por la brutalidad del capitalismo, en el sentimiento hermoso de dedicarle nuestra existencia a construir aquel país de las maravillas que cantaban las canciones para no dormir la siesta. Pero en este tiempo también crecimos viendo respuestas totales a desigualdades complejas. Tuvimos serias dificultades para interpelarnos en nuestras bases identitarias. Durante décadas, también en nuestra izquierda, coexisten discursos que separan lo doméstico de lo público, que no hablaron de lavar el baño, de cambiar los pañales, de reciclar la basura, que dejaron el amor y el cuidado en lo doméstico y por tanto en manos de las mujeres y salieron a lo público a hacer una revolución que poco nos nombra. El feminismo no es nuevo, compañeros. Pasaron al menos 300 años desde que las francesas dijeron que también querían igualdad y fueron degolladas. Más de 100 años desde que conquistamos el derecho al voto. 60 desde que entendimos que lo personal es político y que teníamos derecho a trabajar y a tener un proyecto de vida. 30 años desde que tenemos leyes que establecen que matarnos por amor está mal. 3 años desde el Ni Una Menos y del Paro Internacional de las Mujeres, con mujeres en todo el mundo despiertas, juntas y organizadas, haciendo una revolución que está sucediendo en este momento histórico. Las mujeres somos la mitad de la población del mundo, compañeras, y no podemos estar solas peleando por nuestros derechos. Necesitamos en ustedes a los aliados de nuestra causa. Créannos que siempre hemos sido aliadas constructoras de la izquierda. Aunque tengamos pocas calles, pocos monumentos, siempre estuvimos ahí. En este tiempo, las compañeras sostuvieron este proyecto de izquierda, violadas, torturadas, separadas de sus hijos, solas con las ollas. Desde el 85 hasta hoy, este Frente Amplio ha tenido serias dificultades para incorporar esta visión en la hegemonía de lo que es justo. Hace años que venimos luchando para ser reconocidas como plenas sujetas políticas, en una forma de hacer en la que se grita, se le pega a la mesa, donde hay ciertas reglas que a las mujeres no nos son naturales. Mientras tanto, el patriarcado nos limita la forma en que nos movemos en las ciudades, nos limita la ropa que nos ponemos, nos limita los sueños, nos impone la maternidad, la familia, la monogamia, nos llena de culpa, sobre todo por la premisa del sabremos cumplir. Nos sabemos en peligro, nos morimos por decenas todos los años y más de 20.000 mujeres pedimos ayuda al Estado ante la violencia de género, que no es más que la resistencia última de asumirnos dueñas de nuestras decisiones. Créannos que decir no en esta sociedad todavía sigue siendo muy difícil. En el nuevo acuerdo político, repensemos primero las reglas del vínculo, de cómo nos tratamos entre nosotras, para cuidarnos y para sacar de cada una la mejor parte. En el nuevo acuerdo político los compañeros también lavan los baños, lavan la ropa, gestionan lo doméstico como gestionan lo público, crían, cuidan y miman. En el nuevo acuerdo las mujeres nos vamos sin culpa militar, porque nadie nos hace sentir que estamos abandonando a las crías para asumir la voz que es necesaria en el espacio público. Porque en el nuevo acuerdo tiene que desaparecer la separación pública y privada y la división sexual del trabajo para decir firmes y convencidas que lo personal sí es político. Pero también, en el nuevo acuerdo, las personas afro estamos incluidas en el relato de la acumulación capitalista.
Asumimos que la acumulación colonial se construyó con nuestros cuerpos esclavizados. En el nuevo acuerdo les reconocemos la deuda histórica social de la trata transatlántica de personas durante 400 años a 40 millones de personas. En el nuevo acuerdo las personas con discapacidad tienen voz, son incluidas y sentidas como sujetos sin lástima. En el nuevo acuerdo no se pide la cédula para acceder al poder. No se valoran solo las canas o las cabezas calvas, o la épica y la historia, sino también la juventud y la imaginación. En el nuevo acuerdo los cuerpos no tienen códigos binarios y no excluyen a las personas trans. En el nuevo acuerdo las migrantes tienen las puertas abiertas para construir la izquierda latinoamericana que estamos soñando. Y para que haya más voces tiene que haber más silencios. Hay que escuchar, hay que darle valor a la trayectoria de la otra y a la acumulación que tiene, a su realidad, al lugar desde el que construye. Que el nuevo acuerdo sea de escuchar, sea de construir, de sentirnos juntas en el desafío de la felicidad colectiva. Que sea de inundar nuestra militancia con la energía y el futuro en los ojos de los jóvenes que construyen al lado nuestro. Que escuche a las niñas y a los niños, que tengan un lindo espacio, disfrutable y revolucionario. Que reconozca todas y cada una de las desigualdades y que les estire el brazo para luchar por todas las causas justas. Que sea de redistribuir poder, el poder económico, el poder político, el poder del género, el generacional, el racial, el poder que te da ser normal, el poder que establece el statu quo. Un nuevo acuerdo político es imprescindible, es justo, es necesario y que sea de amor, de cuidado y de revolución. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Y cumplió con el tiempo. Pero soñaba, cumplió con el tiempo, soñaba, Patricia. Excelente. Van a encontrar en sus mesas unos post-its de colores y también unos ciulapenes. ¿Cuál es la idea? El que quiere, el que quiera, la que quiera, no me mires, Magda. La que quiera, escribe lo que sintió o para Patricia, o para el Boca, o para el chileno, o para Lucía, o para Eduardo, o para Constanza, lo que quieran, y después nos vamos a ir pegando, y después nos quedaremos con esos insumos para ver qué hacemos. Pero está bueno que si alguno se queda con ganas de decir algo, que pueda decirlo. Ahora usted. Debe sacar un varón. Exacto. Fernanda, tenía que haber sacado el precio. No se atrevió, usted no estaba acá cuando pasó eso. A ver. ¿Un varón? ¿Sacó usted? Eduardo Alonso. Y lea ahí, Fernanda, por favor. Hasta las 2 de la mañana estuve haciendo esto, ¿eh? No, bueno. ¿Y lo tiene? ¿No lo tiene Alonso? No lo conoce, a ver. Eduardo Alonso es militante de la Coordinadora M del Frente Amplio, representante del Plenario Nacional, el delegado de base más votado de todo Montevideo en la última elección, padre de 3 y es hincha defensor. Yo voy a decir una cosa que es casi una infidencia. Acá defensor, somos 4 defensor. Porque hay 3 de los invitados de defensor y yo soy defensor. Hubo uno de los invitados que me pidió específicamente que añada que era bolso. Pero bueno, para no quedar en minoría, me parece. Eduardo Alonso, ¿pusiste estar? Ahora. Bueno, buenas noches, compañeros y compañeras. Buenas noches a todos y todas. Feliz cumple al Proyecto Miramar. Gracias por la invitación. Nos sentimos realmente reconfortados y para las bases de Montevideo, en este caso a las cuales pertenezco, sé que de alguna manera la invitación tiene que ver con el hecho de que podamos dar una visión del tema desde una perspectiva de base, desde una perspectiva de lo que el antropólogo argentino Alejandro Grimson dice, refiriéndose a los militantes: son los que tienen vidas y desventuras personales, problemas familiares y laborales, como todo el resto de los humanos, pero que nunca, ni siquiera cuando se frustran, ni siquiera cuando no le encuentran la vuelta, ni siquiera cuando desean mandar todo al demonio, ni siquiera cuando sienten que sus dirigentes no están a la altura, nunca consiguen dejar de pensar en el futuro colectivo. Esa es la perspectiva que vamos a intentar dar sobre el tema esta noche aquí. Entonces, vamos a empezar contando muy cortito una historia que tiene que ver con
algo que pasó en 2016, principios de 2016, había varios sectores pidiendo para ingresar al Frente Amplio y, bueno, hubo un plenario nacional en el cual se votaba la entrada de los sectores. En el caso de la Coordinadora M hicimos el plenario de la Coordinadora la noche anterior al sábado, que era el plenario nacional, y allí, bueno, se fundamentó a favor de algunos, de otros, se resolvió votar el ingreso de algunos, pero hubo un comité, el Comité Punta Carretas, que propuso una forma bastante innovadora, que era la de que aquellos grupos que no lograran entrar porque no tenían los votos en el plenario para entrar, bueno, se les permitiera participar de la interna con una hoja electoral y que fuera la suerte en esa elección la que determinara si entraban o no. Lo fundamentaron, por supuesto que no obtuvo la mayoría, pero sí obtuvo, nosotros en esa época teníamos 3 votos en la coordinadora, obtuvo 1 voto. Y entonces, con ese voto fuimos al plenario nacional y otros 2 votos que eran para votar las otras opciones. Y alguien tenía que fundamentarlo. Bueno, se fundamentó y cuando llegó el momento de votar, en la coordinadora los compañeros de Punta Carreta aseguraban que había un microacuerdo, ya se había hablado con varios sectores, que había gente dispuesta a apoyar eso. Cuando llega el momento de votar, estaba presidiendo el plenario Rafael Michelini, porque Mónica ya había renunciado, y nos encontramos con que hay que votar, y Rafael dice, pero nadie lo va a votar, y había un solo voto, el mío, que tenía el cartoncito levantado ahí así, y no me veía, y me paré y le digo, sí, un voto. Bueno, ¿por qué contamos esto? Porque nos parece importante, porque eso justamente, eso es lo que desde las bases vemos con gran espíritu de esperanza, y es el hecho de cumplir los compromisos. O sea, el compromiso que habíamos asumido frente a los compañeros, frente a las compañeras, frente a los comités de base que habían votado esa opción mínima, pero que la votaron y había que representarla, y que causó hilaridad en el momento, pero que con el correr de los días, cuando nos encontramos con otros compañeros y compañeras, nos decían, bueno, realmente da ánimo saber de que genera buen estado de ánimo y genera confianza el hecho de que se cumpla con los compromisos. Entonces, el compromiso político, nosotros decimos que estamos absolutamente dispuestos a revisarlo. Si hay que revisarlo, revisémoslo. Si revisamos el compromiso político, seguramente también vamos a tener que ver el documento constitutivo del Frente Amplio, y vamos a tener que ver los objetivos, porque el compromiso político se corresponde con los objetivos que están plasmados en la declaración constitutiva del Frente Amplio. Entonces, contar y decir, bueno, ¿qué fue lo que no funcionó en el plenario para que hubiera solo un voto? Y lo que no funcionó fueron lo otro, los acuerdos que se suponía que se habían hecho para que esa posibilidad por lo menos hubiese corrido con alguna suerte. Eso fue lo que no funcionó. Por lo tanto, se cumplió con el acuerdo, pero no hubo eficacia. No fue eficaz el cumplimiento del acuerdo. ¿Por qué? Porque lo que nos faltó fue lo otro. Lo que nos faltó fue el intercambio, lo que nos faltó fue la negociación, lo que nos faltó fue la paciencia, lo que nos faltó fue la cabeza abierta, el pensar, el escucharnos, ¿está bien? El lograr tejer esos acuerdos. Entonces, cuando se habla de un nuevo compromiso político, nosotros decimos que para nada nos oponemos a que se revise el actual compromiso político y encontrar cuáles son aquellos puntos en los cuales capaz habría que cambiar algo. Pero vamos a decir que para nosotros es fundamental mantener el espíritu del llamamiento del 7 de octubre de 1970. En ese llamamiento del 7 de octubre de 1970, que tenía firmas como la de Baliñas, como la de Brusquera, como la de Héctor Rodríguez, Germán de Lía, Martínez Moreno, Paisé González, Quijano, Petit Muñoz. Bueno, en ese llamamiento, una de las cosas que se planteaba era
que para que la lucha resulte eficaz es necesario un acuerdo que tenga un puntual acatamiento, ¿tá? Para generar alternativas de poder a las fuerzas populares. Eso era y eso sigue siendo así. Eso no cambia. Eso es imprescindible si realmente queremos llevar adelante el proyecto de cambio que tenemos sobre la mesa. Y entonces tuvimos una declaración constitutiva que planteaba un análisis de la coyuntura, la creación de la herramienta, la creación del Frente Amplio, y un acuerdo político donde la unidad del Frente, decía, exige el respeto estricto de las normas de conducta y disciplina comunes. Eso, ¿hay alguien acá que quiera cambiar o que tenga idea de que se puede construir un proyecto político como el del Frente Amplio sin la unidad y con la exigencia esa que plantea la unidad, la aceptación y el cumplimiento de la declaración constitutiva y de las bases programáticas, el mandato imperativo de las resoluciones de los organismos? Es que a alguien se le ocurre que se puede llevar adelante un cambio si no es en estas condiciones. Bueno, va quedando poco. Entonces vamos a intentar liquidar diciendo que el compromiso es una obligación contraída, una palabra dada, supone obligaciones y es tomar la responsabilidad para el logro de los objetivos. Y decir que compartimos lo de las 3D que plantean los compañeros del proyecto Miramar, pero le vamos a agregar una D. A las 3D de derechos, democracias y deberes, le vamos a agregar la D de la distribución. Nos parece que esa D tiene que integrarse también al planteo. Hasta por ahí nomás, si me sobró algún minuto. Entonces también Eduardo Alonso cumplió desde las bases cumplió con el tiempo. A ver, Fernanda, usted... No, es Reset. No, Reset empieza de vuelta. No. Bueno, no sea peleador. A ver, saque por favor el número del próximo, así no demoramos más. Bueno, lo que les voy a decir es que va a hablar el próximo invitado y van a salir las pizzas para los que tienen miedo de que sea mentira lo de la comida, ¿eh? A ver. Lucía Topolansky. Bueno, la vicepresidenta de la República. A ver. Lucía Topolansky, vicepresidenta de la República, integrante del Movimiento de Participación Popular, senadora, melliza, diputada por Montevideo por más de 17 años, ex edila departamental, fue la primera vicepresidenta y también la primera presidenta mujer de nuestro país. Bueno, buenas noches a todos, feliz cumpleaños. Quiero aclarar que no tengo la más pálida idea qué es esto TED. Es de la modernidad. Yo vengo de otro circuito. Así que yo diré en mi formato. La pregunta que se hacen los compañeros yo me la venía haciendo. ¿Es necesario un cambio en el pacto político que tenemos? Y yo creo que es válida la pregunta, necesario hacerla y tratar de responderla lo más colectivamente posible. Pero yo empezaría diciendo, o me empecé preguntando cuando me invitaron, cómo surgió este pacto, de dónde sale el pacto político que nos lleva hasta el día de hoy. Entonces, como soy veterana, tengo memoria y sé que las luchas, tanto políticas como sindicales, estudiantiles, del siglo que pasó, estaban dispersas. Eran testimoniales en la historia del país. Y sucedió un hecho que para mí es fundamental y que nos puso en carrera a llegar al hoy, que fue la pregunta, la realización
del Congreso del Pueblo en que nos preguntamos qué otro Uruguay era posible y trabajamos y construimos un programa. Eso fue lo primero, esa fue la génesis. Y de ahí surgieron dos unidades fundamentales, la unidad sindical, los sindicatos andaban cada uno por lo suyo, y entonces la Convención Nacional de Trabajadores comenzó a tener un papel protagónico hasta el día de hoy en esta realidad. Y la otra unidad fundamental fue el Frente Amplio. Y esa unidad tuvo tres pilares que para mí hasta el día de hoy son válidos, pero que es bueno repensarlos porque la realidad en la que se gestaron era otra. Otro contexto internacional y otra realidad del país. La realidad era un estatuto que son las reglas del juego, un pilar era el estatuto, con qué reglas jugamos, y lo que decía el compañero, si todos estamos de acuerdo con jugar esas reglas, las acataremos. Un programa de decir a dónde vamos, qué queremos, y un compromiso ético con esos dos pilares anteriores. Eso funcionó muy bien en el 71 y funcionó excelentemente bien durante la dictadura. Si no hubiera estado, me he hecho muchas veces la pregunta, ¿qué hubiera pasado? Pero después de la dictadura empezó lentamente a desvanecerse. Y es ahí por qué viene la pregunta de si precisamos un nuevo contrato. Hubo una especie de fraccionalismo interno. Yo me pregunto, ¿es posible que haya 34 pensamientos de izquierda sobre un punto? Somos 34 los sectores que hay en el frente. Y me respondo que no, que en realidad no hay 34, que a veces hay 2, 3, 4 miradas, pero sin embargo hay 34 partes. Apareció una cantidad de elementos nuevos, como formas nuevas de militancia, algunas a mí me resultan difíciles de entender, lo debo confesar, de mucha horizontalidad, que se producen fenómenos muy fuertes y después desaparecen. Y la impresión que yo siempre tengo es que nos dejan un rastro y cómo se sigue. No me puedo responder eso, por lo menos por lo que es mi experiencia personal. Voy a poner un ejemplo de esto. Cuando se hizo el plebiscito por la baja de la edad de puntuabilidad, hubo un movimiento formidable, pero después me preguntaba dónde estaba toda esa gente, la organización de esa gente, qué pasó, cómo sigue el cuento. Apareció el fenómeno social de las redes, este es uno, pero las redes son muchas cosas. Hay redes de todo tipo y es una forma que he pensado muchas veces cómo se integra a ese compromiso o a los tres pilares que yo entiendo del compromiso. Y apareció lo que más me preocupa, que es la cultura de Internet, que yo la resumo en esto. Me gusta, no nos gusta. El individuo antes que el nosotros. Y ese es el problema mayor que yo veo. Entonces me pregunto, ¿cómo se concibe la unidad hoy? ¿Cuál es la actual diversidad? Creo que la compañera que habló primero señaló esto, de la actual diversidad, y eso es importante que se empiece a describir. Y el cambio en el contexto internacional, porque en el otro contexto había una cantidad de países, lo que se llamó el socialismo real, y eso avanzaba. Pero hoy el contexto es muy distinto. Entonces, nosotros precisamos un nuevo pacto, que repiense algunas cosas. Un pacto tiene que haber, y ese pacto tiene que recoger esos cambios. Y hay que construirlo. Si no lo construimos los frente amplistas, no lo va a construir nadie. Por nosotros no lo va a construir otro. Y hay que construirlo, para mí, yo no tengo la respuesta a esto. Para mí son todo preguntas, incertidumbres. Pero creo que hay dos cosas
que tienen que estar en esa construcción. Una es reconstruir la confianza en el militante que está al lado, en el que va contigo. Y siempre pensar en el nosotros, que creo que está muy afectado en esta sociedad. El nosotros supone siempre la base de la unidad. Entonces, si logramos construir la confianza y el nosotros, yo creo que vamos a encontrar los ejes del nuevo pacto. Y ese pacto se tiene que empezar a construir al otro día de que hayamos ganado el cuarto gobierno del Frente. Antes no podemos porque la tarea inminente es otra. Nada más. Ya, ahí, Sí, ahí. ahora sí. Venimos con un promedio que es espectacular, mire, pongo acá stop. Venimos con un promedio de respeto bárbaro y en este momento están entrando en este momento las pizzas cual vedette, en realidad de carnaval. No, falta. Bueno. No, ahí Aplausos. vienen, ahí vienen. Sí. Luca Veloz, no A me ver. contradiga. Vamos a ir sorteando, Fernanda, para que seguir, sepa. con esto. No, porque si- primero que pasen las pizzas, se van los mozos No. y seguimos. Mientras tanto, les recordamos que tienen allí... Bueno, la próxima vez me traigo una colita, dice. Recuerden que tenemos para anotar las preguntas, allí hay marcadores y stick para anotar. Y también recuerden que estamos en vivo a través de FATV, a través de CX30, la radio, con todos ustedes. Y les vamos a pedir encarecidamente. Yo sé que hay encuentros, hay gente que llega tarde, hay encuentros, pero por favor que los saludos y los encuentros sean después que la gente hable. Sí, porque sí, si sí. no, mientras está uno de los compañeros aquí adelante, no queda bien. No, ¿Está? pero no. Ahora ya terminan de servir las pizzas y el que salió fue el chileno Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez. Así que, pero Chile, vos tranca, que terminan de, estás todo sucio de merengue igual. ¿Cómo dijo? No, en Buenos Aires, tranca, acá no decimos. Tranquilo en todo caso. Tranquilo. Por favor, recuerden que estos son los 15 años de Proyecto Miramar. Es una red de política. Comenzó en ese club, en el Miramar, hace 15 años. Es uno de los fundadores de la red de Frente Amplista, como también lo señalaba la senadora Lucía Topolansky. Pero bueno, ahora sí nos vamos como tranquilizando. Como tranquilizando, vamos a presentar a Jorge Rodríguez. Exactamente, usted lo tiene allí. Todos lo conocen porque, mire, está desde el 83 en la vuelta. Así que, si Jorge, chileno. será veterano. Rodríguez, abogado, representante estudiantil de la generación 83, fundador y expresidente de la CEP, actualmente preside el Partido Demócrata Cristiano, integrante del gabinete municipal y papá de Sofía. Muy bien eso de Sofía. Bueno, estamos prontos entonces, por allí por el medio. Jorge, el micrófono es suyo. Bueno, feliz cumpleaños, Proyecto Miramar. No traje nada escrito, traje un punteíto a virome para no olvidarme alguna cosa. Espero que los 8 minutos me den. Proyecto Miramar, primero felicitarlos. Me acuerdo perfectamente la primera vez que convocaron a una manifestación ahí en la Rambla del Parque Rodó y del Frente Amplio convocaron a que no fuéramos porque eso no era oficial y podía haber provocadores. 15 años después estamos todos acá. Pasaron de ser villanos aquel día a ser héroes el día de los banderazos. Hoy en día creo que no son ni villanos ni héroes, pero son un grupo que todo el mundo los respeta, pero algunos se ponen nerviosos porque tienen la virtud de cuestionarnos. Entonces, en estos 15 años, además de felicitarlos por el aniversario, es felicitarlos por la capacidad de cuestionarnos a los que estamos en la vida más de estructura del Frente Amplio. La pregunta, ¿un nuevo pacto político? Sí, tengo la convicción de que el Frente Amplio necesita un nuevo pacto político. ¿Por qué hemos hecho mal las cosas? Bueno, no
no tengo ninguna duda que el Frente Amplio ha cambiado el país. El Uruguay del 2005, comparado con el Uruguay que tenemos hoy, tiene un cambio maravilloso. Hemos hecho cosas fantásticas. O sea, no es en ese sentido la necesidad del cambio. Que falta mucho, por supuesto. Yo cada vez que decimos que faltan cosas, me quiero siempre detener en lo que más me preocupa, que es la fragmentación socioterritorial. La izquierda no puede permitir que sigamos viviendo en un país en que algunos viven en la miseria. Si uno recorre los asentamientos es un espanto, te duele el corazón, y otros no, y con lo cual depende dónde nazcas, depende tus posibilidades en la vida y por lo tanto no hay igualdad de oportunidades, y eso es una cuestión básica en la izquierda uruguaya. Entonces, si nos faltarán cosas. Pero cuando hablo de un nuevo pacto político, yo me imagino el funcionamiento del frente, la estructura del frente, o sea, el partido como tal, más allá del gobierno. Ahí yo conversaba con unos amigos hace poco, cada uno trae sus propias historias, ¿no? Cada uno trae su historia y yo crecí políticamente en la dictadura, en el partido de Juan Pablo Terra. Juan Pablo le gustaba conversar con los jóvenes. Nosotros, que debo decirlo, me pongo un poco mal, pero los jóvenes en mi generación lo combatimos brutalmente a Juan Pablo y después con la perspectiva lo admiramos. Juan Pablo nos decía, hay una cuestión esencial en el Frente Amplio, en la etapa fundacional del Frente Amplio, que nos parece que hay que preservar siempre, que es no solo pelear por lo que uno cree, sino valorar lo que piensa el otro y hasta dónde puede llegar el otro, que en base a ese respeto se puede construir. Yo siempre decía, yo en ese sentido tuve siempre la mayor admiración y el mayor respeto por Rodney Arizmendi, porque con Rodney nos sentábamos y eso lo podíamos respetar. Muchas veces yo lo iba a ver a Arizmendi y le decía, compañero, estos temas podemos llegar hasta acá. Por favor, para mantener la unidad no podemos ir más allá. Y Rodney Arizmendi nos escuchaba, hacía el gasto que tenía que hacer y sacaba hasta ese límite. Y al revés también. Juan Pablo nos decía, a veces Rodney nos llamaba, nos decía, yo necesito esto. Yo sé que a ustedes no les gusta, pero lo necesito. Y Juan Pablo hacía los gastos que tenía que hacer para que esto se llevara adelante. Ese es un espíritu de construcción de Frente Amplio, que creo que es lo que lo hizo grande. A mí me parece que ha habido decenas de intentos de hacer Frente Amplios a lo largo y ancho del mundo, y la verdad que han fracasado prácticamente todos. Y me parece que buena parte del fracaso está vinculado al no saber construir colectivamente, a eso que se decía recién del nosotros, que decía Lucía, o sea, el subrayar el nosotros. A mí me pone muy nervioso cuando vamos a plenarios del Frente Amplio donde se gana por 10 o 15 votos. No hay Frente Amplio posible con vencidos y vencedores. No es posible construir la unidad del Frente Amplio con vencidos y vencedores. Nosotros provenimos todos de fuentes ideológicas diferentes. Algunos son marxistas, otros venimos del humanismo cristiano, nos influenciamos. A mí mis amigos muchas veces me han tratado de convencer, pero nunca he logrado que el materialismo histórico y el materialismo dialéctico me convenzan, no me convencen. Supongo que el humanismo cristiano convence a pocos, pero nos influenciamos. Aprendí a amar a Gramsci, pese a que es marxista, ¿no? Pero en esa construcción colectiva, en esa cuestión ideológica, hemos aprendido que las cuestiones ideológicas en el fondo no estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que nos une? Nos une el programa y nos une la acción política. Entonces, esa acción política necesariamente tiene que ser una construcción colectiva. Si lo que nos une es la acción política y va a haber mayorías que le impongan a las minorías, no hay forma de construir un Frente Amplio con futuro. Eso me parece que es importante.
Esto también está vinculado, se me están yendo los minutos, está vinculado a otras cuestiones básicas fundacionales, como el tema ético. Cualquier pacto nuevo frente amplista tiene que reafirmar el tema ético. Yo quiero decir, en estos últimos meses, quiero agradecerle a los compañeros del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio porque han sido un bastión ético para nosotros y creemos que tenemos que reconocerles su tarea y su función. Tenemos que avanzar hacia la transparencia. Todos nos formamos en los años duros, en la época de la dictadura, la salida de la dictadura, cuando andábamos con papelitos chiquititos que apenas se podían leer y que la información era reservada. Hoy en día eso no funciona. El partido político tiene que tener su discusión con ventanas abiertas, puertas abiertas, todo el mundo tiene que saber lo que se discute en los documentos, eso es básico. Y nos cuesta. El año pasado tuve una mesa política, tuve una votación dividida, que unos ganaban por poquitos a los otros, para saber si el dictamen del Tribunal de Conducta Política se repartía o no entre los compañeros, o solo se podía repartir el día del plenario, porque ojo que fuera a aparecer en la prensa. ¿Y cuál es el problema que aparezca en la prensa? ¿Cuál es el problema que nuestros documentos todo el mundo los conozca y conozca nuestros defectos y nuestras virtudes? Es lo que somos y nos tenemos que mostrar. Hay muchas cosas que sería interesante entrarle en el frente. El tema de la representación. Tenemos un congreso... ¿Terminé? Tenemos un congreso ahora dentro de un par de meses. Un congreso de 1.300 militantes, compañeros. De los 1.300 y algo, 1.200 y pico son representantes de los comités de base. 75 son representantes de los sectores. Y ese congreso va a aprobar el Programa Nacional del Frente Amplio y va a aprobar los candidatos. ¿Es lógico eso, que el 5 o 6% del Congreso represente a los sectores? Para mí no es lógico. Para mí, ¿eso quiere decir que miramos en desmedro al movimiento? No. El movimiento tiene mucho valor. Pero tenemos que tener organismos con representaciones más lógicas, más equilibradas. Eso no representa fielmente la representación básica de los frente amplistas. Esa representación, yo creo que el movimiento tiene mucho valor. Yo admiro de verdad a los compañeros que se mantienen en los comités, pero el frente, si mira para adelante, no puede tener una estructura que sean solo sectores y comités. La realidad social es mucho más rica. Patricia hacía su larga lista de la diversidad, que estuvo muy buena. ¿Cómo se representa esa diversidad en la estructura frente amplista? ¿Cómo va? ¿Cómo están los jóvenes? ¿Cómo está Proyecto Miramar? ¿Cuántos son? ¿300, 400, 500? ¿El frente qué les dice? O afíliense a un partido, a un sector, o vayan a militar al comité. Y el tipo te dice, pues yo no quiero afiliarme a ningún sector y no me siento en el comité, me gusta esto. Bueno, pero entonces no tenés ni voz ni voto. No puede ser. Es algo que no puede ser. O sea, necesariamente tenemos que revisar eso y tenemos que revisar las formas en que los jóvenes, las distintas minorías puedan incidir en nuestra... Bueno, terminó, así que feliz cumpleaños y vamos arriba. Gracias. Ahora sí. Sí, porque- Muchísimas gracias, Jorge Estaba Rodríguez. con la pizza, ¿vio que usted Estaba con la- insistió con la pizza? Ahora No, nos la dijeron gente que de nos sonido quedemos está con la parados acá porque usted se está saliendo de plano. pizza. Sí, debo ser yo. Usted se está saliendo de No, plano. lo que le dijeron es que usted se da vuelta, Fernanda. Bueno, está. Está. Era eso. Está. Sí. Carolina Cose. La ministra Carolina Cose, ahora usted tiene así la información. Ingeniera eléctrica y magíster en ingeniería matemática, actual ministra de Industria, Energía y Minería, expresidenta de Antel, exdirectora de la División de Tecnología de la Información de la Intendencia de Montevideo, mamá de 2.
Muchas gracias, Carolina. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Un gran abrazo a todos los compañeros y compañeras del Proyecto Miramar. Muy feliz aniversario y muchas gracias por esta iniciativa. La verdad que ha sido muy interesante escuchar a quienes me han precedido y seguramente a quienes van a continuar después de mí. Yo soy una persona que no habla mucho, así que me van a sobrar minutos, veré cómo los negocio después por alguna otra cosita. Pero me parece muy oportuno la reflexión y me parece muy oportuno que nos juntemos todos en un lugar para reflexionar sobre temas tan profundos. El Frente Amplio, como resultado de la concreción formal, digamos, de corrientes de contenidos, corrientes sociales, Lucía hacía referencia a los inicios, ¿verdad?, a la conformación del movimiento social, al papel que tuvo la unidad en la clase trabajadora, al papel de la unidad también en la organización estudiantil, a los esfuerzos de los sectores políticos año tras año, década tras década, en ir consolidando una primer expresión política formal que se dio formas para seguir generando contenidos, ¿verdad? Se dio formas muy innovadoras, como el tema de los comités, que bueno, que han conformado lo que todos sabemos después, esa dialéctica entre movimiento y partido político, ¿verdad? A veces los contenidos generan formas y las formas también generan contenidos. Los generan o los condicionan. La realidad no se detiene, no se ha detenido y el Frente Amplio ha formado parte del cambio de la realidad. Yo creo, como todos nosotros, que los gobiernos del Frente Amplio han cambiado de manera maravillosa este país, pero también nos ponen sobre la mesa los enormes desafíos y nos duele cada día más las injusticias que todavía vemos y las cosas que nos quedan por hacer. Entonces, quizás nuestro nuevo acuerdo político y nuestra nueva organización debiera hacer dos cosas al mismo tiempo: reflejar la necesaria unidad de acción que siempre tenemos que tener y permitirla al mismo tiempo. Me parece que tratar de encontrar formas organizativas está muy bueno, pero sin olvidar, me parece que lo central, que es trabajar todos los días en todos los ámbitos que podamos por la fraternidad profunda que tenemos que tener en el Frente Amplio, porque está en juego muchísimo para el Uruguay, y ir tratando de encontrar el ritmo adecuado para los cambios organizacionales, ¿verdad? Yo creo que ahora las prioridades son otras, que tenemos que ganar el cuarto gobierno y que tenemos que trabajar en esos cambios organizativos, tratando de ser profundamente pragmáticos. Entiendo que esta organización, esta nueva organización, tiene que darle cabida, tiene que tener la más amplia participación. Patricia nombraba al principio la larga serie de diversidades y esas diversidades tienen que tener una expresión en nuestro movimiento. Amplia participación a los jóvenes, amplia participación a comités funcionales, temáticos y a las nuevas formas de participación. Y no tenemos que esperar a cambiar una organización para que esas nuevas formas de participación tengan un lugar. A mí me parece muy importante lo que significan los comités de base como punto de presencia en el territorio. Todos nosotros sabemos lo importante que es tener un pie en el territorio, pero no creo que sean una organización que deba ser cerrada. Hay una gran cantidad de movidas, y el Proyecto Miramar lo sabe muy bien, que se pueden organizar de diversas maneras y tener un punto de encuentro en un comité, un punto de encuentro presencial. Porque también es importante, así como generaciones anteriores pudieron usar libros, televisor y radio, que esta generación y la acumulación de generaciones usemos todas las herramientas para seguir construyendo. No hay que esperar, me parece a mí, humildemente, que no necesitamos esperar por cambios organizacionales para empezar a cambiar la forma de trabajar y la forma de comunicarnos entre nosotros. Tener una comunicación franca, fraterna, discutir hasta las 3 de la mañana por todas las vías posibles, electrónicas, presenciales, lo que se nos ocurra,
pero hablar los temas de frente, como siempre lo ha sabido hacer la izquierda, porque lo más importante no somos nosotros, somos todos, somos el nosotros. Y creo que la construcción de la unidad es una herramienta estratégica que no tenemos que perder, que tenemos que proteger, porque es la que nos va a permitir proyectarnos y seguir proyectando Uruguay. Y bueno, me sobraron 2,45. Gracias. Excelente tiempo para la ministra. Y bueno, tenía que ser porque si está en la tecnología y todo esto tenía que estar bien cronometrada. A ver, vamos a sortear el próximo. Usted no está haciendo nada, ¿no? No tiene el papelito frío ahí, ¿no? No. Federico Barreto. Federico Barreto. Es joven. Teníamos miedo que no llegara porque pensamos que todavía estaba corriendo del fin de semana, pero no. Está acá con nosotros. Estuvo presente en lo que fue la carrera, la 5K. En la carrera del INJU. Federico Barreto, licenciado en Ciencias de la Comunicación de la UDELAR y técnico en Comunicación Social de UTU. Hoy es el director del INJU, fue vocero del Movimiento por el No a la Baja y es fundador y cohabitante de la Tabeira. El Facu por allá, otro de los fundadores, grande querido hermano. Bueno, muy buenas noches. Les confieso que me siento verdaderamente honrado por esta invitación y bueno, en referencia a la 5K creo que no es solo el dolor muscular de la 5K lo que siento en las piernas en este momento. Así que bueno, antes de comenzar quería trasladarle mi felicitación y mi reconocimiento, por supuesto, a los compañeros en este aniversario del Proyecto Miramar. Para comenzar, siendo septiembre, creo que es de orden reconocer que el Frente Amplio es hijo de una familia muy diversa. Comunistas, socialistas, anarquistas, demócratas cristianos, blancos, colorados y hasta militares. En tu cara, heteropatriarcado. Todos conocemos el contexto de creación, la primera infancia de nuestro Frente Amplio, también los años oscuros en que como fuerza joven consolidó su identidad, escondido, en noches de clandestinidad. Luego le tocó cortarse el pelo, le tocó asumir su adultez, tal vez un poco más de formalidad, al frente de la Intendencia y en la acción parlamentaria. Podríamos decir ya que como Gobierno Nacional asumimos la jefatura del hogar. Yo sé que a Pata esta idea de la jefatura del hogar no le gusta, pero bueno, les pido que me sigan el juego un segundito más. ¿Estaremos ahora ante una crisis de los 40? ¿Extrañaremos nuestros años de eterna promesa, temerosos de lo que se viene por una posible jubilación? Bueno, esperemos que no. Ya en el 71 Seregni nos machacaba. Somos algo más que una fuerza destinada a cumplir el trámite electoral. El Frente Amplio se propone tareas más profundas. Constituye una fuerza política, no una fuerza electoral. Una fuerza política destinada a realizar una tarea histórica. Lo sabíamos de antes, pero la experiencia nos demostró mejor que nadie que el poder no se reduce al gobierno de la administración central. Por eso coalición, pero también movimiento. Por supuesto pensando en los compañeros y compañeras que sostienen los comités de base, pero también porque es la lucha es la misma, pero las trincheras son distintas. El movimiento estudiantil, el movimiento sindical, la intelectualidad, la cultura, entre tantas otras. Y si le sumamos a eso todavía la revitalización de la lucha por más derechos, sin exclusiones, también creo que vamos a ayudar a esa pintura que hacía Pata sobre la enorme diversidad que hoy caracteriza a nuestro Frente Amplio y que no se reduce a quienes tenemos alguna responsabilidad de gobierno. Antes que el Frente Amplio, ya la CNT nos enseñaba de unidad y antes todavía la FEU, el movimiento estudiantil. Seregni tampoco dejaría de mencionar nuestras raíces en la propia gesta artiguista y en la lucha por la independencia. Hoy luchamos por el control de los medios de producción, sí, claro, pero luchamos también por el corazón y las cabezas de nuestro pueblo, por las condiciones democráticas para sostener y profundizar las transformaciones. Los gobiernos verdaderos están antes en el pueblo y luego, como consecuencia, en los puestos de mando. Esta es nuestra identidad frente amplista. Acá Naides es más que Naides. Ni la vicepresidenta, ni nuestros pre-candidatos son más que la Pata, que Lucía, que el Edwe, que el Canario o que yo. Esa es nuestra identidad frente amplista. Porque las responsabilidades políticas van variando, pero la lucha sigue siendo la misma.
Mientras pensaba y escribía esto, en la tele, de fondo, me respondía a estas profundas reflexiones 4 publicidades al hilo. Una Big Mac, tamaño 40 pulgadas, chorreando mayonesa, un pincelito para dar volumen adictivo a nuestras pestañas, un niño que le decía a su padre que lo amaba porque le había comprado panceta redonda, para meter arriba de la hamburguesa también, y una empresa prestamista que me preguntaba si ya pensé qué iba a hacer con los $125.000 que me sobraban. Digo esto porque me pasó de verdad y dije, se los tengo que contar mañana. Sí, me suenan $125.000, yo agarrando como un nabo. Decía Seregni también, o la oligarquía que domina el país logra impedir toda participación del pueblo en la vida pública, o el pueblo ahonda con energía el proceso de democratización. Que todos sientan por lo menos la importancia de participar activamente en el momento político. Ese mínimo ya es una victoria. Tenemos que movilizarnos para que todo el pueblo se mueva. Si el pueblo se mueve por sí mismo, no tardará en hacerlo para sí mismo. Nuestra lucha es para que nuestro destino no esté marcado por el de nuestros padres ni el de nuestros abuelos antes que ellos, para que las desigualdades no se reproduzcan y para que los privilegios no se hereden. Tenemos una identidad, nuestra identidad de izquierda, popular, unitaria, constructiva e intransigente. Tenemos una misma vocación, porque sabemos lo que queremos, sabemos cuál y para quién es nuestra lucha. Y tenemos entusiasmo, tenemos convicción y fuerza para dar esta lucha. Entre reclame y reclame, estuve revisando uno de los documentos fundacionales, las bases programáticas de la unidad de 1984. Por si se lo preguntaban, no había nacido. Imagínense mi sorpresa cuando en el capítulo 1, literal A, numeral 3, encuentro lo siguiente. Hay que conceder una particular relevancia a la participación de la juventud. Capítulo 1, literal A, número 3. Hay que conceder una particular relevancia a la participación de la juventud, sea en lo que refiere a su formación física e intelectual, en lo que respecta a sus actividades en otros ámbitos como el laboral, el cultural y el barrial. Pero bueno, no vine hoy a hablar de juventud, pero no quería perder la oportunidad de contarles este encantador hallazgo, para mí por lo menos. Más me llamó la atención la introducción, donde se llamaba a levantar las banderas que nos conduzcan a la gran tarea de transformar permanentemente el país. Y acá, humildemente, sugiero que creo que puede estar una de las claves de un nuevo acuerdo político, o más formalmente, en términos oficiales, la renovación de nuestro convenio. Agrupémonos todes, sí, pero no creo que haya lucha final, no creo que haya paraíso en la tierra. No soy chileno, esto después lo conversamos ahora entre pizza y vino. ¿Qué aprendimos en estos años ante la vorágine de las transformaciones tecnológicas, laborales, económicas, demográficas, ambientales, sociales, culturales y tantas otras? Que no existe verdaderamente una transformación permanente, una transformación de una vez y para siempre. Que nuestra lucha es por la permanente transformación. Que la independencia se declara en cada acto, en cada acción, que la unidad se milita, que los derechos se conquistan, pero después nadie descansa. Después se defienden y se defienden y se defienden contra la reacción todos y cada uno de los días. Como decía Seregni, nuestra tarea es histórica, pero no solo por lo significativa, sino porque siempre será un presente. Muchas gracias. Notable el tiempo entonces de Federico Barreto, que muchas hay que gracias tener cuidado con eso del movimiento porque te pone a correr enseguida. Bueno, no lo toques. Saque usted ahí. Sí, no, quiero agradecer dos cosas antes. Tenemos un mensaje de Juan Raúl Ferreira, que por encontrarse en el exterior no pudo venir y nos manda un saludo. Tenemos saludos de dos maestras que nos acompañan todas las tardes, que en este momento están escuchando por la 30. Rosana, que está en Durazno. María Inés, que está ¿en dónde? En Cordón. ¿Dónde vive? En Cordón. Bueno, nos están escuchando a través de la 30, dicen que está saliendo precioso. Y vamos a... ¿Qué hizo Luca? Estamos en FATV también, nada hizo. En FATV, sí, y tienen pantallas por allá para los que están medio lejos, pero nos ven por pantalla. A ver, Fernanda, aquí... Lucía Zapata. Es mujer, es joven, es Lucía. Lucía Zapata es la secretaria general de la Juventud Socialista del Uruguay, esta tacuarembóense
Es la primera mujer en los más de 70 años de la historia de la organización en asumir esta responsabilidad. Es licenciada en Ciencia Política y también es hincha de Defensor. Traje papeles violetas. Bueno, yo tenía... me anoté por un lado qué iba a decir, hice tarjetas, no sé, me lo voy a jugar por las tarjetas para no leer, pero disculpen los nervios. En primer lugar, feliz cumpleaños y muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar acá y además es un desafío increíble porque, bueno, compartir escenario con gente que uno admira tanto, la verdad que se impone. Así que, bueno, en realidad parto de la premisa, como creo que todos y todas han planteado, ahora sí, ahí va, gracias, que sí es necesario un acuerdo político nuevo o un nuevo, por lo menos replantearnos algunas cuestiones en la fuerza política. En estos 47 años del Frente, mucho ha cambiado. Ha cambiado el mundo y ha cambiado el país también. Y por suerte, en gran parte, gracias al Frente Amplio. Eso es muy bueno, pero bueno, eso hace que para poder mantener vivos nuestros valores fundacionales y nuestros principios, sea necesario también adaptarnos a algunos cambios. El Frente Amplio ha sido una institución y una fuerza exitosa en todos estos años. Hemos generado cambios muy, muy profundos y también hemos derribado mitos, como por ejemplo que no se puede distribuir y crecer al mismo tiempo. Pero quizá no hemos sabido capitalizar tanto esos logros como deberíamos. Entonces, pero bueno, esta fuerza o este movimiento y este partido que es exitoso, quizá nos lleve como en una fuerza inercial, ¿no? Como una especie de inercia a mantener esta estructura. Pero creo que no nos tenemos que quedar con eso y tenemos que ir a más. Entonces, por estos argumentos que les planteo, hoy quería poner 3 temas sobre la mesa, que de hecho varios de distintas formas los han puesto ya. El primer tema es el aspecto estructural y orgánico de la fuerza política. El segundo tema tiene que ver con lo político e ideológico y el tercer tema con la ética y la credibilidad del partido. Bien, la estructura. Creo que está bastante claro la necesidad de una estructura inclusiva. Nosotros queremos incluir a todos los sectores de la sociedad, queremos tener una sociedad diversa e inclusiva y tenemos que empezar por nosotros, tenemos que empezar por la fuerza política. Entonces, en ese sentido, creo que existen hoy nuevas formas que se están de a poco abriendo paso, pero debemos consolidar esas nuevas formas de militancia. Debemos abrirnos y no solamente generar o tolerarlas o simplemente coexistir en paz, debemos promoverlas. Debemos afianzarlas y debemos consolidarlas. Hay varios ejemplos, las redes, comités virtuales, coordinaciones, por ejemplo, la de jóvenes, o un montón de otras formas de participación que se adaptan quizá más a algunas de las formas de vida de hoy, sin dejar, por supuesto, de lado la estructura más típica y tradicional que también le supo hacer y le sabe hacer a la fuerza política. Pero también tenemos que entender y aceptar que todos podemos tener el mismo compromiso, pero no necesariamente todos y todas vamos a tener el mismo tiempo o bueno, las mismas capacidades para dedicar a la militancia o las mismas posibilidades. Entonces creo que debemos también incluirnos a todos y a todas en ese sentido y por eso pensar estructuras que nos reciban. Y eso también tiene que ver con una profundización de la democracia. También creo que hablamos bastante de la importancia de profundizar la democracia en la sociedad. Bueno, de nuevo, empecemos por nosotros y demos el ejemplo. Y creo que en este sentido es que debemos actuar. Como decían también por ahí, quizá hoy no sea el momento. Esto debe ser fruto de un debate profundo, de un debate serio y debe surgir de la militancia, del corazón del Frente. Militemos, salgamos a la calle ahora, no es tiempo de quizá encerrarnos en la interna, pero bueno, sepamos que esto inevitablemente tiene que pasar y lo vamos a tener que debatir. Pero sí es momento hoy, ya que estamos en discusión programática y construyendo el programa, que además es uno de los valores tan caros del Frente Amplio, ¿no? La construcción entre todos y todas del programa, y algo que nos une tanto además, sí es momento de tener un debate político y un debate ideológico. Y tenemos que aprovechar ese momento. El Frente Amplio hoy necesita ideas fuerza, ideas que convoquen, ideas fuerzas convocantes. Y bueno, en eso creo que nos tenemos que parar fuerte. Tenemos que saber unir las utopías con las propuestas concretas. No es fácil, pero es necesario. Tenemos que pensar en una profundización de la democracia. Tenemos que pensar en una lucha muy, muy, muy fuerte contra la pobreza y contra las desigualdades. Tenemos que pensar en la igualdad de oportunidades
tenemos que pensar en el desarrollo sustentable, tenemos que pensar en la innovación para el desarrollo nacional, tenemos que pensar que la cuarta revolución industrial ya llegó y tenemos que prepararnos, por ejemplo, con muchísima educación, porque si no la vamos a correr de atrás y seguramente las consecuencias no sean buenas. Bueno, por último, en este aspecto, necesitamos también un cambio cultural. El cambio cultural que queremos generar en la sociedad, porque queremos una sociedad distinta y queremos un sistema distinto, ese cambio tiene que también empezar por nosotros. Y nos falta mucho, pero seguramente debatiendo, como decían los compañeros y las compañeras, eso se pueda lograr. Por último, pero no menos importante, el aspecto ético y el aspecto de la credibilidad. Es real, y no es secreto para nadie, que hemos sido golpeados, y eso nos ha quitado credibilidad en varios sectores de la población. Y es justo que así sea. Nosotros, como izquierda, necesitamos generar un nuevo acuerdo con la ciudadanía y que genere garantías, un nuevo pacto que dé garantías a la sociedad, de que nosotros vamos a ser absolutamente intransigentes con quien falte a los principios y a la ética revolucionaria del Frente Amplio. Entonces, bueno, creo que además, y va muy de la mano, nosotros somos un partido de izquierda y no tenemos que tener miedo a decirlo y a enorgullecernos de eso. Y me parece que en ese sentido es que tenemos que ir y tenemos muchísimo para hacer todavía y muchísimo para profundizar. Y bueno, creo que como joven también tengo la obligación de plantear algunas cosas al respecto. Por ejemplo, hoy existe una generación entera que va a votar en las próximas elecciones que solamente conoce el gobierno del Frente Amplio. Para ellos, nosotros y para ellas somos el status quo. Somos lo único que conocen y todos los partidos son iguales. Y es absolutamente nuestro deber, de jóvenes, viejos y de todos, salir a la calle, hablar con esa generación, convencerlos y demostrarles además de que somos distintos, de que nosotros somos la profundización de los cambios, de que la derecha solo va a traer más conservadurismo y va a sacar derechos. Y eso tenemos que decirlo, pero a todas las voces que podamos, porque realmente si uno sale y habla con esos pibes y esas pibas, da miedo a veces. Y bueno, eso sin duda es que es responsabilidad de la fuerza política, no es responsabilidad del gobierno ni de los líderes, eso es responsabilidad de todos nosotros y nosotras, de la militancia de base. Así que bueno, en realidad creo que como decía, somos un partido de izquierda y tenemos que mostrarnos orgullosos de eso, y en ese sentido el Frente tenemos que volver a demostrar y a salir y decir, el Frente Amplio es el pueblo. El Frente Amplio es la oportunidad, la igualdad de oportunidades para todos y para todas. Y bueno, el Frente Amplio es realmente, va a ser para siempre la voz de los más vulnerables. Así que por eso y por muchas cosas más es que tenemos que redoblar. Muchas gracias. Excelente en el tiempo también, Lucía Zapata. Entonces, la secretaria general de la Juventud Socialista, le sobraron 20 segundos. ¿Qué hizo con el canasto, Luca? Está ahí el canasto, Fernanda. Fue el canario el que lo sacó, así que no venga acá con... Claro, exactamente. Rápidamente, saque un... Bueno. No la duerma, por favor. No la duermo. Tenemos una torta de 18 kilos, no sé si la vieron cuando entraron, así que 17 porque el chileno se quedó con un kilo de merengue en el coso. Trajeron la Gerardo tarjeta. Grieco. A ver. Gerardo Grieco es luthier, es egresado de la escuela Pedro Figari, mirá como yo, es ex guarda de Omnius, papá de trillizos, productor del Darno, gestor cultural, director de la Sala Citarrosa, director general del Teatro Solís, gerenció el Auditorio Nacional del Sodre, hoy es CEO de una importante empresa de publicidad, tiene un montón de premios en su haber, pero ninguno como el de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras por su aporte a la cultura. Bueno, de Danubio. Y de Danubio, de Danubio. Hay 3 de Danubio, ahí. Pa. Bueno, buenas noches. Feliz cumpleaños Proyecto Miramar.
Hace unos meses vine a ver a Ewe, viejo amigo, viejo referente, como tantos que hay acá, tipo admirados como todos para mí, de la escuelita de la calle de La Paz, allí donde aprendíamos tanto y la cabeza hacía... Ewe para mí era uno de esos que me hizo estallar la cabeza, como tantos que andan por acá. Y le dije, tengo ganas de hacer una idea loca así, de un flash mob independiente. Che, no, mirá, vamos a festejar los 15 años del Proyecto Miramar con la barra de la generación, me dijo. Y vamos a hacer unas pizzas, vení, quiero que hables un poquito de... Bueno, está. Hace unos meses me mandó este panel así tremendo. Y dije, el Ewe, ¿dónde está Ewe? No pierde las mañas, ¿no? Así que acá estoy, agradecido, honrado con la invitación, bastante nervioso porque impone no solamente los oradores, sino este auditorio. Y quería decir algunas cosas que voy a tratar de moderar para no quedar en Orsay. Estamos en medio, y pensé que Carolina iba a hablar de la revolución tecnológica, ¿no? Estamos en medio de un cambio brutal que viene acelerado a toda velocidad. Estamos oyendo todos los días de robótica, miniaturización, automatización, el fin del trabajo. Y la verdad es que incluso la velocidad que viene asusta. Y yo quería agarrar desde ahí, pero mirándolo desde la cultura. Porque estamos frente a un cambio civilizatorio. El amigo Grompone lo escuchan decir, se termina el capitalismo, ¿no? Y nosotros crecimos queriendo cambiar el sistema y queríamos cambiar el mundo y queríamos el fin del capitalismo y ahora parece que esta revolución tecnológica nos obliga a su vez a pensar en algunas otras claves. Estamos todos muy preocupados por estas cosas y se habla mucho de tecnología y de inversión, de innovación, y se habla poco de cultura y de política. Y a mí me parece que hay que hablar de cultura y de política, porque que esta revolución tecnológica no deje a nadie atrás, que qué sistema, cómo vamos a vivir juntos, pasa por la política y por la cultura. En todas las épocas y en especial en los cambios trascendentes de eras de civilizatorios, la construcción cultural, los sistemas políticos se ocuparon de hacer una construcción de un nuevo paradigma, de cómo vivimos juntos, a partir de la cultura. Si revisan la historia, eso pasó siempre. Ahora, aterrizando acá a nuestro país, chiquito, Frente Amplio, 3 gobiernos, unos cuantos más de intendencias, y estamos, quiero traer 2 o 3 cosas. Una es una mirada de algunas tendencias, ¿no? Ya lo dijeron, el Uruguay no es el mismo. Mi presidente de ACFEU, que admiraba. Ahora, la tendencia, si miran nuestros grandes logros, tienen algunas características. Una es de permiso político, ¿no? De alguna manera nos generamos algún permiso para destrabar liderazgos. Hay zonas en donde equipos, líderes, personas llevaron adelante grandes proyectos. En algunos casos notorios, notables, algunos algunos pocos puestos en valor, pero para pincelear un poquito desde
desde algunas reformas importantes, ¿no?, tributarias, de salud, alguna área macroeconómica, al Plan Ceibal, a la ANI, a la transformación de la matriz energética, a la fibra óptica, a algunas zonas de infraestructura, al matrimonio igualitario, a la ley del aborto, en fin, es interminable la lista, pero si miran la tendencia en todos los casos, hubo como un permiso político a ir, a que nuestros mejores frente amplistas armaran unos equipos, no preguntaran mucho de qué grupo eran, y se mandaran a poner todo al servicio de un proyecto colectivo y de país, frente amplista y profundamente comprometido con la izquierda. Paradójicamente, y acá es donde quiero ser suave, hay el ejercicio del gobierno y la lucha de poder entre los grupos, sectores, ha ido como, no sé, generando una cosa como si todo fuera un tablero de un juego de estrategia en donde ocupar lugares iba haciendo ganar posiciones. Y llegamos a hacer algunas cosas hasta que dan vergüenza de sustituir puestos técnicos puramente por políticos mediocres para tener una posición más y bloquear. Bueno, quería ser suave. Y bloquear sectores enteros, bloquear zonas enteras del país que quedan como trabados y no avanzan en ninguna dirección, porque responden a ese juego un poco binario de estrategia de posiciones de poder. Esa es una paradoja que me parece que hay un aprendizaje profundo que el Frente Amplio tiene que sacar. Este segundo Frente Amplio es el que siempre, por lo menos nosotros en esta barra de amigos, decíamos detestar de los partidos tradicionales, que no nos gustaba nada la lucha de poder entre sectores y el ocupar posiciones, y en realidad decíamos cosas bastante fuertes en la época cuando éramos jóvenes. Y hoy me parece que tenemos un aprendizaje muy grande. En los 15 años están en los dos extremos. Logramos ser los mejores del mundo con esa filosofía frente amplista y también logramos ser la peor versión de lo que no nos gusta de la política, al mismo tiempo. Entonces, yo quería, como de esto, cerrar en tres cosas. Me parece, sí, que lo central, lo fundamental de estos acuerdos políticos, de esta construcción cultural de futuro, necesita jerarquizar la cultura, poner la cultura primero. Cultura y política y liderazgo. Y dejarnos darnos permiso político para hacer honradamente en esa dirección y volver a soñar juntos. Nos falta soñar, tenemos que soñar juntos. No podemos estar en este juego de binario, en otra que 3 dimensiones, múltiples dimensiones, pero tenemos que construir sueños colectivamente. El Uruguay tiene que ser el mejor país del mundo para la vida plena del ciudadano. Muchas gracias. Y podemos, entre mensaje y mensaje, vamos a seguir con esta actividad entonces. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Usted tiene el último papel, pero está bien. ¿Qué? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué dice? No, nada. Mire que Javier, que nos está mirando, dice que nos estamos peleando mucho. Constanza Moreira.
Constanza Moreira, senadora, feminista, licenciada en filosofía, magíster y doctora en ciencia política. Fue la única mujer que ha sido precandidata a la presidencia de la República por el Frente Amplio y fundadora de Casa Grande. Muy bien, muy bien. Bueno, buenas noches, feliz cumpleaños al Proyecto Miramar. La verdad que del Proyecto Miramar conozco algunas cosas, otras no, pero lo que rescato y que creo que es la gran virtud de la política es la paciencia para permanecer como grupo durante todos estos años. Así que arriba Proyecto Miramar por la persistencia, por la paciencia, por la constancia. ¿Es necesario un nuevo acuerdo político en el frente? Bueno, primero creo que siempre es necesario renovar el acuerdo. Pero primero voy a explicar por qué es necesario el acuerdo. Bueno, como estoy un poco influida por lo que pasa en la región, creo que siempre deberíamos ser un frente contra la derecha. Lo éramos en el 71 y lo somos ahora. Y creo que la derecha ha cambiado sus procedimientos, por suerte, hoy está más democrática y juega a los partidos y no a los golpes de Estado. Pero no en sus convicciones fundamentales. Siempre es la defensa del privilegio frente a los derechos, el lenguaje de los derechos es el lenguaje de la izquierda. Es la defensa del conservadurismo frente al cambio. Y siempre, siempre tiene los mismos apoyos. Así que éramos en el 71 y somos ahora un frente contra la derecha y bueno, para mí que estoy en el Parlamento lo vivo con mucha claridad todos los días de mi vida. Pero también nos sigue uniendo la defensa de los más vulnerables, la búsqueda de la igualdad, el ideal de una unidad latinoamericana, la búsqueda de un desarrollo económico capaz de asegurar el bienestar de todos y el ideal de una democracia participativa. No creo que no haya nada de esto que no podamos refrendar ayer, hoy y mañana. Estas cosas, el ser un frente contra las derechas y mantenerlo unido, persistencia también del frente, y estas ideas básicas, las dije así, un poco de brocha gorda, pero básicas, es lo que hacen al acuerdo posible, pero yo creo que hay que ver qué es lo que hace al acuerdo necesario. Y para no pensar en nosotros mismos, miremos la región, miremos cómo ganó Piñera por el desacuerdo entre el Frente Amplio y la Concertación. Cómo perdió Petros en Colombia. Cómo ganó Duque por el desacuerdo entre Petros, ya no recuerdo, Fajardo. ¿Qué pasó en Brasil? ¿Por qué no se juntó el PSOL, el PCdoB, el PT? ¿Por qué no hicieron un gran frente contra la dictadura? Por suerte tenemos esa fórmula maravillosa, Haddad Manuela, que es parte de un acuerdo, pero no es el acuerdo entero. Entonces, cuando miro y ando con mis patitas por aquí y por allá, recorriendo América Latina, pienso, qué maravilla el Frente Amplio, qué maravilla. Y cuando me preguntan cómo se hace el Frente Amplio, y les digo, y lleva un tiempito, lleva unos añitos. ¿Y cómo se logran los acuerdos? Bueno, los grandes siempre tienen que ceder a favor de los chicos, si no, no hay acuerdo. Y son algunas pequeñas conclusiones que he sacado, pero sobre todo paciencia. Cualquier organización tiene derecho a refundarse a sí misma todas las veces que quiera y, como decía Rousseau, no hay ningún pacto que sea obligatorio para el pueblo puede revisar todos sus pactos. Así que, ¿de qué hablamos cuando hablamos de refundar el acuerdo político? Estoy segura que no hablamos de lo mismo, pero yo creo que hay una primera refundación que es necesaria. Nosotros éramos antioligárquicos, antiimperialistas, pero
De pronto nos volvimos antipatriarcales, señoras y señoras. Muy bien, ese es un nuevo ideario, ese es un nuevo ideario. Y antirracistas, me recuerda siempre, siempre Alicia Esquivel, grande. Pero además, no es solo un ideario, es una práctica política concreta. Así que felicito al Grupo Miramar por haber hecho una charla paritaria hoy. Porque eso también es parte del nuevo pacto. Somos hombres y mujeres. Así que cuando en los estrados se suben 4 hombres, nosotras protestamos. El pacto nos incluye sobre todo, no solo a las mujeres, a ese gran movimiento feminista que los 8 de marzo le ha dado un sacudón fantástico a este país. Fantástico. Ahora, creo que también el nuevo pacto tiene que incluir un poquito de Pachamama, un poquito de sustentabilidad, un poquito de ecologismo, un poquito de verde en nuestros corazones, un poquito de cuidado y solidaridad con las generaciones futuras que heredarán la tierra y las aguas que espero no le dejemos contaminado. Y también creo yo que el pacto fundante del 71 no incluía, no decisivamente, tampoco el documento del 84 que el Frente iba a ser gobierno. Y creo que en un nuevo acuerdo político el Frente Amplio tiene que incidir más en cómo se conforma el gobierno, porque si no, gobierno y Frente Amplio son cosas separadas. Tiene que evaluar más los cargos de gobierno, alguien lo dijo por ahí. Y tiene que tener injerencia en el gobierno. Nombro rapidito el gran lío que armamos a propósito del TLC con Chile. ¿Cómo tuve que escuchar que la oposición dijera, y estos 2 locos van contra los votos de los sectores mayoritarios? Porque hay que recordar que la democracia no es solo gobierno de las mayorías y respeto de las minorías. Hay una cosa nueva que se ha inventado que es la democracia deliberativa, que es una conversación en conjunto. Porque si cada uno va atrincherado en sus posiciones a un plenario o a un congreso, no habremos aprendido nada de esa maravillosa inteligencia colectiva que son todos los hombres y las mujeres del Frente. Así que para ese nuevo pacto quiero nuevas representaciones. Y quiero que nos escuchemos más y mejor. Quiero menos competencia y más cooperación. Quiero menos desconfianza y más confianza. Y sobre todo, mucho menos desamor y más amor. Gracias. Ahí está la senadora Constanza Moreira, entonces, también. Y vamos casi que terminando esta ronda. Casi que terminando. Casi paritarios fuimos. Casi paritarios fuimos, quisimos ser paritarios y a último momento tuvimos un problema. Pero ahora va el ingeniero Daniel Martínez, intendente de Montevideo. Ingeniero industrial mecánico, dirigente del sindicato de ANCAP, también es presidente de ANCAP, ex ministro de Industria, Energía y Minería, ex senador, intendente de Montevideo, padre de 3 mujeres con un montón de nietos y reconocido hincha violeta, me perdonan la novia. Mientras no sea de Peñarol Nacional, todo bien. Bueno, con todo respeto. Bueno, muy bien. La verdad que feliz cumpleaños, queridos compañeros y compañeros. A mí... hay que empezar de vuelta. Ups. No, tiene 1 minuto y 10. No. Reset, ahí. Está bien, bueno, autoservicio, ¿viste? Bueno, queridas compañeros y compañeros, feliz cumpleaños. A mí hay un montón de compañeros. Bueno, el Ewe, yo debo ser el que conozco, junto con el Gordo Vera, que anda por ahí, lo vi, un gordo como siempre. Yo debo ser el que conozco de más chico a Ewe, la verdad que tuve la suerte de que el Ewe me contactara con una prima para afiliarme en el 73, en septiembre del 73, para empezar a militar. Pero sobre todo quiero reivindicar al Grupo Miramar, porque la verdad que, por lo que decía recién Constanza, ¿no? Esa actitud tesonera de debatir ideas. Durante mucho tiempo recibía los planteos, las discusiones, y la verdad que
Yo aprendí del Frente Amplio, como bien se decía acá, que nacimos de una situación nada fácil, de gente que durante decenas de años había peleado por espacios políticos similares, muchas veces diciéndose cosas durísimas. Yo siempre recuerdo, me ha tocado leer en los debates con los compañeros del Partido Comunista y el Partido Socialista, que la pucha, los debates con otros sectores que después se integraron al Frente Amplio entre sí y eran durísimas la cosa. Sin embargo, en el 71, un grupo de gente increíble, que no voy a mencionarla todo, creo que la sintetizamos en la figura de Líber Seregni, entendió que por separados no movíamos el reloj de la historia y sin embargo juntos podíamos construir un proyecto político que podía disputar el poder para hacer algo totalmente diferente. En un país que estaba agotado, en un país que no tenía proyecto, que el proyecto era la concentración de la riqueza, el empobrecimiento de las mayorías, la falta de perspectivas para las grandes mayorías nacionales, y al repetir un modelo económico que era de gran estancia turística, sin apuntar a la diversificación productiva, al desarrollo de la industria, valor agregado, y mucho menos al desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas, que ya en aquella época eran la base que permitía un cambio estructural de la nación. Y aquella gente que venía de enfrentamientos durísimos, rompió la boleta de factura, se unió, olvidó todas aquellas disputas tremendas. Yo les invito alguna vez a leer lo que eran los respectivos diarios y cómo se debatía con la vehemencia, hasta la agresividad a veces, y aquellos gigantes entendieron que había que seguir unidos para adelante. Y en el 71 surgió se creó esa especie de épica que se llamó Frente Amplio, que nos unió a todos. Enamoró gente que a veces se peleaba hasta hace muy poco tiempo, y sumó un montón de gente que creyó que era posible, porque hasta mientras estábamos separados, la derecha gobernaba en parte porque los sectores progresistas que votaban a los partidos tradicionales preferían votar a los más progresistas dentro del partido tradicional que una propuesta de real cambio. Y ahí por primera vez creímos que era posible. De repente nos fuimos de mambo, ¿no? Porque bueno, en el 71 estábamos convencidos, yo tenía 14 años nomás, pero estaba convencido de que se ganaba la intendencia, pero no importa. Creímos que era posible y creamos una épica que tenía la fraternidad dentro del frente como una especie de consigna fundacional. Y por supuesto que había debates, por supuesto que había durísimos debates porque, como decía el Grupo Miramar, lo supo hacer y mucha gente siempre se reivindicó la pasión a la hora de defender las ideas, pero siempre se entendía que se debatía hasta un punto que había que decidir y se encontraba ese mínimo común denominador que nos unía a todos, que en definitiva era el máximo común denominador porque es lo que permitía unidos a ir a cambiar la realidad. Y yo creo que hay que refundar, por supuesto, hay que discutir un nuevo modelo de relacionamiento y en parte tenemos que replicar aquella épica fundacional. Saber que tenemos que debatir ideas, que no tenemos que tener miedo de debatir ideas. Yo siempre digo, yo a Constanza casi no la conocía y no siempre hemos coincidido, pero en el Senado tuvimos la capacidad de respetarnos porque, bueno, debatíamos, conversábamos, nos convencíamos y de repente cada uno salía por su lado, pero teníamos la satisfacción intelectual de saber que habíamos enriquecido, que algo por lo menos el otro nos entendía por qué lo que pensábamos, por qué lo pensábamos. Y eso es maravilloso. Y a veces uno siente que eso se perdió dentro del Frente Amplio, que acá varios lo dijeron, el más directo fue el amigo Grieco, pero en parte se dijo con claridad, tenemos que recuperar esa capacidad de debatir ideas y encontrar el consenso que nos permitía seguir unidos sin dejar heridas y sabiendo que tenemos una épica en donde tenemos que estar unidos. Tenemos que estar unidos porque creo que todos tenemos claro que la visión refundacional de la derecha va a hacer que un montón de conquistas y derechos que han permitido que estemos orgullosos de lo que el Frente Amplio ha hecho estos años se pierdan si no seguimos en el gobierno y porque tenemos que tener esa épica refundacional para tener capacidad de entender qué cosa no hicimos bien, qué cosa nos hemos equivocado, porque el espíritu crítico también debe ser algo que nos alimente día a día y que nos permita corregir los errores, porque pucha, la soberbia es el peor consejero. Pero tenemos que querernos, tenemos que respetarnos, tenemos que saber que aunque pensemos diferente que otro, nunca el interés del sector o personal puede permitir que nosotros, ese conjunto que somos que nos permite seguir adelante,
transformando la realidad, se vea herido, pero ni en un solo, pero así, ni un poquitito. Por eso, yo creo que tenemos el desafío de refundar en ese sentido, de volver en parte al espíritu fundacional, que también es un refundar, y apuntar a volver a imaginar de qué forma profundizamos este proyecto político con el país que queremos. Y nosotros creemos en que hay que encarar en una triple dimensión esa renovación. Uno, tenemos que renovar la agenda, acá se ha dicho bien, vivimos en un mundo que cambia a una velocidad impresionante. 2 de cada 3 niños que hoy están naciendo van a trabajar en oficios, en tareas que hoy no existen. El mundo es otro, va a ser otro. Por lo tanto, tenemos que tener la capacidad de saber que tenemos que regenerar una agenda donde lo científico, tecnológico, el valor agregado es la diferencia que nos va a permitir seguir construyendo un país de desarrollo con justicia. Segundo, tenemos que cambiar la forma de participar, acá se dijeron, porque no solo por las redes, que es una forma notable de discutir, sino porque a veces no hemos sabido de qué forma integrar a gente que está en la cotidiana y que no tiene de repente la pertenencia a un sector, que no se siente con ganas de participar en un sector, pero que en definitiva tenemos que abrirle la forma de cómo participar. Tenemos que dejar de jugar a los jóvenes y decir que no participan, porque en 3 movilizaciones que son de derechos, que son de valores, como son los desaparecidos, como son lo de la igualdad de género y como son la diversidad, los jóvenes participan, así que dejemos de joder. Somos nosotros los que no sabemos integrar a los jóvenes y los que los echamos en los comités de base y de nuestras estructuras, por lo menos la gran masa. Los jóvenes cuando hay que defender derechos y valores participan y por lo tanto también tenemos que ver nuevas formas de participación y abrirnos. Y tenemos que también saber que tenemos que cambiar los elencos. Alguna gente me pregunta, la cosa de la Intendencia marcha más o menos bien, ¿cuál es el secreto? Lo primero, transversalidad y formar un grupo humano. Nada de estrellitas ni gente que responda solo al sector político. Bienvenido por el sector político que participe, pero nada de estrellitas. Pero aparte lo fundamental que yo siento que más ha contribuido es que tenemos mucha gente joven y muchas mujeres que le dan una visión diferente a hacer la política, que ayudan a humanizarla, que ayudan a tener esa visión enriquecedora que nos permite tener y que el Frente Amplio creo que necesita, porque necesitamos tener una visión no tanto desde el otro, que no pertenece a la armonización, sino del todos en base a ese proyecto político que nos une. Por eso, recordar siempre algo que ni me acuerdo quién lo dijo, pero está bárbaro. La unidad de acción cuesta, pero ¿cómo vale, compañeras y compañeros? ¿Cómo vale? Así que, compañeros y compañeras, tenemos que, por supuesto, rever muchas cosas, porque en definitiva tenemos que fortalecer y renovar el sueño colectivo que aquellos gigantes fundaron en 1971. Muchas gracias. El intendente Daniel Martínez, entonces, y estamos, ahora llegando, quedan solamente 2 oradores. A ver. Quedan 2 oradores y terminamos. ¿Quién va a ser el último? El último. Rodrigo Arocena. Doctor, el ex rector de la Universidad de la República. Fernanda, por favor. Sí, docente, licenciado y doctor en matemáticas y varias cosas más. Es dirigente de la FEU, es rector de la universidad doblemente. Hoy lleva adelante el proyecto de Escuela de Formación del Frente Amplio. Rodrigo Arocena. Muchas gracias a quienes me han invitado y a quienes me hacen el honor de escucharme después de una larga jornada. Mirando al mundo, ¿nuevo acuerdo político del Frente? Yo diría que sí, para la construcción transversal de un nuevo proyecto político que me animaría a llamar el proyecto Asterix. Ante el giro generalizado a derecha que ha llegado a América Latina, el Frente Amplio tiene una doble obligación de resistir avanzando. Primero con el Uruguay, basta cruzar el charco para darse cuenta por qué tenemos esa obligación, pero también con la izquierda internacional, de la cual somos, a pesar de todos nuestros defectos, una de las expresiones más exitosas y originales. Asterix es un señor pragmático. Sabe que si el progresismo no hace un uso irreprochable de los dineros públicos, ayuda a la derecha, véase Argentina, y complica a la izquierda,
véase Brasil. Pero esta es cuestión sobre todo de ética. Un nuevo proyecto debe, desde el pluralismo, por supuesto, revivir los viejos valores. El valor de la libertad, con Rosa Luxemburgo, libertad es sobre todo libertad para quien no piensa como uno. El valor de la igualdad, la prioridad a los más postergados, que para el movimiento obrero nunca han sido beneficiarios o séquitos de caudillos, sino protagonistas fundamentales de los cambios. El valor de la solidaridad con todos los que sufren y son perseguidos, en Colombia y Venezuela, en Honduras y Nicaragua, defendiendo los derechos humanos para todos en todo el mundo. En la más fecunda tradición marxista, tenemos que estudiar, tenemos que ser coherentes para entender las claves del poder y pelear en donde están las raíces del poder. Muestran la ruta los dos grandes movimientos sociales de los últimos 50 años. El feminismo que nos enseñó a muchos qué es eso del poder del patriarcado, probablemente el más antiguo y perdurable de todas las formas de poder. Y el ambientalismo, que ha mostrado, aunque no resuelto, la contradicción que decidirá el futuro de la humanidad. Hay una contradicción que no puede seguir mucho tiempo presente entre, por un lado, las formas prevalecientes de producir y consumir, y por otro lado, la sustentabilidad ambiental. Así nos vamos al demonio. Bien, esto es la oportunidad para que las izquierdas reaparezcan en la historia. Esta es la oportunidad para que reaparezcamos con propuestas realistas para la inclusión social y también para la frugalidad. Hay que pelear en 3 niveles y no solo en uno como estamos acostumbrados. Por supuesto, hay que pelear en el nivel del accionar político y reivindicativo, pero también hay que pelear en el nivel de qué conocimiento se genera y para quién, y quién lo controla. Y también hay que pelear, se ha dicho bien acá ya, en el terreno de los valores colectivos, en el terreno de la frugalidad, en el terreno de la solidaridad, lo que siempre fuimos nosotros desde que aparecimos en la historia. En América Latina, en los últimos 20 años, hemos peleado sobre todo en el terreno del reivindicativo y político, y está muy bien hacerlo, y hemos avanzado no poco, pero hemos descuidado los otros terrenos, y por eso quiero insistir en alguno de ellos. Una condición necesaria para avanzar con protagonismo de los de abajo, que si no, no somos izquierda, es democratizar el conocimiento. Hoy por hoy no hay base más sólida del capitalismo que el conocimiento avanzado. Son los de arriba los que definen la agenda de investigación, los que definen qué temas se investigan, los que definen quiénes acceden a la educación, los que definen para qué se usa el conocimiento. Si Marx, con 200 años, un poquito viejito, reapareciera, nos diría: ¿y ustedes no están peleando en ese terreno? Caramba, en 1848 yo les dije que tenían que pelear en el terreno de la industria porque era el terreno de las relaciones de poder emergentes. Y eso fue, en definitiva, lo que decía el manifiesto de febrero del 48. ¿Qué diría en el 2018? No sé, pero me animo a decir: peleen en el terreno de la democratización del conocimiento. Bueno, si eso es así, hace faltan cosas muy concretas que no entiendo por qué no terminamos de decir con claridad. ¿Por qué decimos Gregre cuando hay que decir Gregorio? ¿No hace falta acaso combinar desde la educación media para todas y todos, formación para el trabajo digno
y para que todos puedan seguir siempre aprendiendo a nivel avanzado? Un proyecto Asterix tiene que pensar al Uruguay como país solidario de trabajo y aprendizaje permanente. ¿Qué es la izquierda si no busca integrar educación y trabajo para dignificarnos a todos? Un nuevo proyecto, como siempre, necesita nuevas generaciones militantes que lo protagonicen. Siempre fue así. En fin, las aldeas que sabían resistir a los imperios a veces recurrían a pociones mágicas. Uruguay puede encontrar su poción mágica para resistir avanzando en un acuerdo transversal desde la mejor tradición frente amplista para impulsar un nuevo proyecto de cambio en el cambio, con el protagonismo de nuevas generaciones. Ojalá. El doctor Rodrigo Arocena, ex rector de la Universidad de la República. Y bueno, estamos cerrando. Agradecemos a todos. Agradecemos a FTV, agradecemos a CX30 y nos queda... A todos y todas por estar. Y bueno, usted no puede cantar porque si no en esta aldea la tienen que atar a un palo, así como... Vamos a devolver el canasto con testigos. A ver. Está. Y Óscar Andrade. Sí, claro, era el que quedaba. Qué fácil. Óscar Boca Andrade, secretario general del ZUNCA, militante del PIT-CNT, obrero de la construcción, panadero, exdiputado, comunista, padre de 3, precandidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio y bolso. Bueno, a ver, primero felicitar a las compañeras y los compañeros del proyecto Miramar por la iniciativa. El 96 fue un año difícil porque arrancó con la renuncia de Sereñi, que creo que ninguno de nosotros esperaba, en AFE, y las izquierdas que tenemos una maestría en vivir nuestras internas con histeria y apenas nos enteramos de la renuncia nos empezamos a echar la culpa de quién había sido el más o menos responsable. Es que ya logra salir de esos problemas que muchas veces nos amargan. Pero recuerdo que ese mismo año, unos meses más adelante, en una actividad en un teatro de Montevideo, creo que de las últimas actividades públicas de Crotogini, se le ocurrió contarnos anécdotas, pensando que los veteranos tenemos la tendencia a contar anécdotas, y nos contaba la anécdota de la campaña del 71 diciéndonos lo que implicaba salir en un ómnibus, todos los dirigentes del Frente Amplio juntos a recorrer todo el interior, y nos terminaba diciendo como un mensaje, juntos como tendríamos que estar ahora. Esta actividad tiene esa valiosa iniciativa, estamos juntos, y estar juntos siempre está bueno. Y estamos juntos tratando de pensar, tratando de intercambiar, tratando de convencernos, de movernos, de tocarnos las tripas, de mirar lejos, en un momento dramático para la izquierda latinoamericana. Es dramático lo que nos pasó en Brasil, es dramático socialmente lo que nos está pasando, es dramático, no es irreversible, pero es dramático. Es dramática la reforma laboral, la de seguridad social, los 61 campesinos asesinados. Es durísimo lo que está pasando en Argentina. Tenemos un momento, después de una primavera, de drama. Entonces hay una frase que el año pasado nos decía el amigo Frei Beto, que nos recomendaba a dejar el pesimismo para momentos mejores. No es momento para sumarle a esa situación regional tan complicada una dosis de pesimismo, pero sí de pensamiento crítico, que implica no pensamiento fácil. Las dificultades de la izquierda en el sentido de convocar a un horizonte emancipador, de promover la movilización organizada, de empoderar,
de empoderar, creo que cometemos si le damos una respuesta simple a un problema tan complejo, Peloduro decía en la década en charlas con Juan Julio, esa columna que tenían en El Espectador, cuando ganaron por primera vez los blancos, decía, bueno, si toda la vida fuiste oposición y una vez sos gobiernos, como que toda la vida escribiste con la derecha y tenés que empezar a escribir con la zurda, tenés un lío bárbaro. A nosotros nos pasó un poco eso, que es que abandonamos la cultura de la resistencia en la que probamos ser buenos resistiendo, como podíamos. Yo pisé un comité de base en el 87 con 12 años para 13 como militante estudiantil y era con la planilla a juntar firmas por el voto verde y a recorrer y a comernos el mundo y a meternos en cuanto conflicto social había sin saber bien por qué, pero ahí estábamos con la bandera y en cuanto... Sigo militando más o menos igual, pero nos cuesta reconocernos en la izquierda hoy desde esa perspectiva. Es un problema ideológico, complejo. Tengo una consulta. El otro día lo conversaba con las compañeras y los compañeros de Casa Grande. Si este mes y medio que queda de ronda de negociación salarial, tuviéramos una derrota nuestra y un triunfo de las plataformas patronales, si cualquiera las leyó, asustan, ¿no? Las más duras de todo este periodo. Entonces, los cientos de miles de trabajadores del comercio tendrían congelada una parte del salario y limitada brutalmente las libertades sindicales, tales así que tendrían prohibido el paro las trabajadoras cajeras. Y los trabajadores de la industria, que cada vez trabajan menos horas produciendo más, se les pagarían las horas extras simples, si triunfara la plataforma, y no tendrían hora de descanso, y se les desregularía la licencia. Si eso pasara este año, ¿de qué le hablamos el año que viene? O sea, el año que viene, cuando digamos es el año de la campaña y por lo tanto ahora tenemos que presentar la unidad de la izquierda, no es la unidad de los dirigentes de la izquierda en los partidos, es la unidad de la izquierda con sus referencias sociales históricas, con todas sus referencias sociales históricas, con los trabajadores, con la universidad, con los cooperativistas, con el movimiento feminista, con los movimientos de derechos humanos. Es una construcción mucho más compleja que el acuerdo político entre tales sectores por arriba que intenta decir que construyó la unidad de algo. Es más complejo, pero es necesario porque nos da significados, porque nos orienta en las luchas. Un militante de la izquierda no podría jamás llegar a un barrio y decir, miren todo lo que les dimos. A veces nos pasa. Y pensar que la militancia de la izquierda se limita a propagandear las diferencias con la derecha. Yo las conozco todas de todo el proceso de desregulación, neoliberalismo, pero es mucho más nuestro desafío. Es construir espacios de poder, de protagonismo. Es sí decir, las políticas sociales han generado sin duda que cientos de miles de uruguayos, de los más vulnerados los derechos por un capitalismo dependiente que condena a los pobres a eso, pero es pensar un poquito más allá de cuánto precisamos de esa población empoderada, participando en democracia, con dignidad, que no implica una mejora económica tal en la tarjeta, solamente, si pudiéramos, hay que multiplicarla. Implica la construcción del sujeto de las transformaciones, porque las transformaciones tienen que ver con el pienso estratégico, con la necesidad de pensar lejos, con la necesidad de pensar lejos juntos, que es una doble dificultad, pero simultáneamente con la construcción de la forja, de la fuerza social que va a hacer posible enfrentar los conflictos de interés, porque alguien piensa que vamos a democratizar la salud sin enfrentar a los anestésicos quirúrgicos, que vamos a democratizar la salud cuando apenas tenemos el 3% del personal médico o especialista yendo para el norte del Río Negro y no tenemos foniatra en el cerro, en la parte pública y sí en la privada. Es un debate también ético. Esos gurises que hoy no tienen foniatra, mañana no van a aprender en la escuela por más que tengan una maga de maestra. Y nos está pasando hoy. Nos pasa mucho menos, pero no es el debate de que nos pase mucho menos solamente. La perspectiva de izquierda no compara gráficas, la perspectiva de izquierda siente el dolor ajeno como propio, y en eso tenemos muchísimo para construir. La ética es mucha cosa, voy a respetar el tiempo, si no. La ética es mucha cosa.
Esta semana las brigadas nuestras que andan en la vuelta los fines de semana, terminamos de hacer un convenio con el Pereira, porque hay 6 niños que nacen por mes doblemente vulnerados. Nacen prematuros, gastamos decenas de miles de dólares muy bien gastados para salvarles la vida y después van a un rancho de cotanero a morir. También hoy sube un 50% la mortalidad infantil en los inviernos. El hacer visibles esos dramas, que son dramas del capitalismo, son dramas del sistema desigual en donde todo es mercancía y puedo tener casa vacía y gente que muere ahí, no implica que lo vamos a cambiar de un plumazo, pero implica que peleamos para que un día la sociedad tenga grados de humanidad que nos permita ser cómplices de estas cosas y construimos políticamente para que esos sueños se encarnen utopías nuevas. Precisamos utopías nuevas, precisamos proclamas nuevas, precisamos sentir con el otro y también nos precisamos juntos. Felicitaciones y feliz cumpleaños a los compañeros del Proyecto Miramar. Cumplió Óscar Andrade con el tiempo, le agradecemos, le quedó un minuto, pero bueno, está, ya fue. Otro día. Otro día le regalamos el minuto que soltó. Les agradecemos a todos. Estamos cerrando la transmisión por CX30, la radio y en FATV en este momento, pero